El 19J asusta a Dina Boluarte. Ustedes saben que el día de mañana habrá una gran reunión del país, del Perú profundo, en la ciudad de Lima. Una reunión que va a aglutinar a todos los representantes de todas las poblaciones, tanto del sur como del centro y del norte del Perú. Y la exigencia inmediata es que Dina Boluarte debe dejar de llamarse presidenta del Perú. El presidente elegido por el Perú profundo es precisamente aquel que se encuentra en prisión, Pedro Castillo. Entonces, la gran fiesta de mañana, pues que en verdad será una fiesta porque incluso nuestros amigos, los cantantes de las diferentes zonas del Perú han ya comprometido su presencia en las calles de Lima. Mañana será una fiesta porque son los últimos minutos de Dina Boluarte. Y esto se debe venir justamente porque hay indicios clarísimos que ella misma los ha hecho público. En forma indirecta, ella misma teme juntarse, reunirse con sus pares, con los presidentes de los diferentes países. Y de esta manera estuvo prevista la reunión de la Unión Europea y la CELAC, y en donde debería estar Dina Boluarte representando al Perú. Ella desiste de ir a esa reunión. Indudablemente, ya un gran número de países en el mundo rechazan la política asesina de Dina Boluarte. Y ella no ha tenido el coraje esta vez para asistir a esta cumbre, la tercera cumbre de la Unión Europea y de la CELAC. Ustedes saben, la CELAC es la comunidad de estados de Latinoamérica y los Caribes. Son los 33 países, la totalidad de los países que conforman la CELAC. Descontado Estados Unidos y Canadá, todo el resto de países están integrando la CELAC. Y esta es una gran cumbre, es su tercera cumbre, un momento importante para que el país Perú pueda reanudar lazos, extender lazos con los diferentes países del mundo y sobre todo con los de la Unión Europea. Y pues lamentablemente el Perú no estará en esa cita porque Dina Boluarte se ha chupado. Ella ya ve que los países de América Latina y los de Europa no ven de buen agrado el que siga asesinando a su población, el que lo siga martirizando, porque las reuniones públicas son un derecho constitucional, no solamente del Perú, no solamente de América Latina, sino mundial. La libre reunión, la libertad, de lo cual tanto hablamos, ¿no? Y se ve que en el Perú en realidad no existe libertad, porque al extremo que ella ha declarado estado de emergencia, como si tuviéramos una época de guerra, un estado de emergencia, y la ha envuelto en diferentes formas, como por ejemplo el estado de emergencia de salud, el estado de emergencia vial, el estado de emergencia para transitar y pasar las barreras que conducen al centro de Lima, un estado de emergencia en el cual, pues indudablemente, el brazo operador son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Todas ellas en gran número estarán presentes, y no solamente los que ya están en ejercicio, sino aquellos incluso que se están preparando, como los policías, se están preparando para ser policía, incluso ellos han salido en formación militar a caminar por la calle de Lima, digamos, para asustar a la población. ¿Qué otro objetivo tiene? Que la totalidad de los alumnos de la Policía Nacional del Perú salgan a las calles a caminar en el centro de la ciudad y en los alrededores. Pero a pesar de estas medidas coercitivas, de limitación, de chantaje e incluso de todas las medidas jurídicas, porque han comenzado a llamar al juzgado a todos aquellos que según ellos tienen implicancia con el terrorismo, son terroristas o tienen implicancia. Incluso yo mismo he sido convocado por la Fiscalía a ver si mis amistades están dentro del Sendero Luminoso. Bueno, hace todo
Dina Boluarte para liberarse. Pero ante una realidad que ya nuestros hermanos del quinto suyo, que ya le llamó a todos los hermanos que están en el exterior, ¿ah? Se han manifestado y han hecho valer su voz, y sus gobiernos indudablemente han hecho eco, y por eso que Dina Boluarte no ha asistido a esta tercera cumbre de la Unión Europea y de la CELAC, ¿no? Es el miedo, es el temor que pase un mal momento, ¿no? Y bueno, esto es lo que está sucediendo en nuestro país en estos días, y como ya saben ustedes, mañana será una gran fiesta. Es el comienzo de la caída de Dina Boluarte, de una democracia militar. Son los militares que están gobernando. Y ya lo hemos dicho, detrás de los militares está Estados Unidos. El que está gobernando el Perú no son los peruanos, es Estados Unidos. Ha sido, y si esto no cambia, seguirá siendo Estados Unidos que maneje los destinos del Perú, porque ellos manejan los recursos principales del Perú. Incluso en un inicio ellos manejaban el Ministerio de Economía y Finanzas, manejaban todos los aduanas, ¿ah? Ellos manejan todos los elementos principales para dominar a un país. Bueno, en esta ocasión es la gran reunión, la cumbre de la Unión Europea y de los países conformando la CELAC. Pero es bueno ir un poquito más allá de la noticia, porque esta noticia, indudablemente, en apariencia es agradable. Pero ¿quiénes se reúnen en esas grandes cumbres? ¿Se reúne el pueblo? ¿Son los pueblos de Europa y los pueblos de América Latina que están en esa reunión? Pero lo estamos viendo con evidencia. La que debía estar presente es Dina Boluarte. Es que Dina Boluarte representa al Perú. La mayoría de los países que asisten a estas reuniones no representan a su país. En el caso donde estoy viviendo, Francia, ¿eh? En Francia el presidente es Macron, pero Macron tiene un alto porcentaje de rechazo a la población. Ha tenido que aplicar medidas coercitivas para hacer pasar una ley que tanto soñaba aplicarlo, en donde a la población trabajadora le ha dicho y le ha obligado, y está ya registrado, que debe trabajar 2 años más para que se pueda jubilar. ¿Sí? ¿Es un presidente del pueblo o es un presidente de los ricos? Desde el inicio, Macron, su primer acto fue liberarle los impuestos a los ricos. Su primer acto de gobierno fue ese. Así como el primer acto de gobierno de Boluarte, pues fue matar a más de 70 personas, ¿no? En estos países, indudablemente, de Europa, en cierta medida, los presidentes se cuidan de no ir muy lejos. Aun cuando ya aquí en Francia también han habido muertos. En estos días se ha celebrado 4 años de la muerte de Nael. En estos días hubo incluso otra muerte, ha sido un disparo a quemarropa de un joven, solamente por cometer delitos de tránsito. Entonces, esto es lo que nos indica que estos gobiernos en realidad no son gobiernos del pueblo. Eso es bien importante tomar en cuenta, ¿no? Las noticias, las informaciones que nos traen los medios de comunicación, indudablemente lo ponen en sentido altamente positivo, que será muy benéfico para el país, pero en realidad son benéficos para el país. ¿Ah? No es tanto porque los grandes acuerdos que ellos tienen fundamentalmente no son de los países. Una vez más, son de las grandes empresas multinacionales. Son los beneficiados las grandes empresas multinacionales. El caso de Europa, la Unión Europea. ¿Cómo llega a constituirse la Unión Europea? ¿Cómo es que al principio 6 países de la Unión Europea deciden reunir sus esfuerzos en un solo comando? Son las empresas del carbón y del acero que estaban en una dificultad tremenda ante Estados Unidos, que se lo estaba llevando de encuentro, es que en último instante ellos toman la decisión de que sus gobiernos conformen lo que hoy día se llama la Unión Europea. Realizan un convenio que se llama el Convenio del Carbón y el Acero, y es el inicio de la Unión Europea.
Por eso que la Unión Europea, que supuestamente es la reunión de todos los pueblos de Europa, ¿ah? De esta parte del continente, en realidad no, en realidad son la reunión de las empresas multinacionales y por supuesto cada uno con sus propios intereses. Por eso es que, como en el caso de Estados Unidos, unas veces son elegidos los demócratas, otros los republicanos, según las empresas que tengan más peso para poder convencer a la población. Y esa es la población que a través de los medios de comunicación le inducen a votar por uno o el otro y que las medidas para llegar a las elecciones indudablemente están bien dirigidas para que sea cierto sector el que gane. Todo esto es detrás de bambalina. Están las grandes empresas multinacionales, no lo olvidemos. En esta guerra incluso que ahora tenemos entre Estados Unidos y Rusia, y que lo han puesto como un intermediario a Ucrania, ¿ah? Son los intereses de las empresas multinacionales, para comenzar de todos los que fabrican armamento. ¿Cómo están ellos desperdiciando miles de millones de dólares? Esos miles de millones de dólares que se fuman en esos combates son el resultado de la riqueza de esos pueblos, ¿no? Pero esos pueblos han decidido hacer la guerra, no. Son las empresas multinacionales para sacar más provecho. Es importante que recordemos eso. Es importante que recordemos que incluso en América Latina, por ejemplo, el caso de la CELAC, la CELAC es la reunión de los 33 países, 33 estados de América del Sur, digamos, ¿no? Y es que ahí están representados los pueblos. No están representados los pueblos. Entonces, a todo ese tipo de democracia hemos convenido en llamarle democracia representativa. Y esta democracia representativa, indudablemente, es nada más que el brazo ejecutor en términos políticos de los deseos de las grandes multinacionales. En el juego que ellos tienen al interior de ellos mismos, porque no son todos los días los mismos jugadores, ¿no? Porque entre ellos mismos hay una gran guerra por el sistema económico que tenemos. Entonces, son ellos los que financian a ciertos políticos para que tomen las riendas de un gobierno y realicen todas las acciones conducentes a beneficiar a esas empresas. Lo hemos visto con claridad en el Congreso estos últimos días, cómo sacan leyes para favorecer a las empresas multinacionales y no sacan prácticamente ninguna ley que favorezca a la población, ¿no? Hemos visto cómo ellos le justifican todas sus fechorías y hemos estado viendo el caso de Repsol, cómo la acción malsana de Repsol ha perjudicado a la playa de kilómetros y kilómetros y a la actividad económica de los pequeños pescadores y de los otros, de los comercios anexos. Y sin embargo, el gobierno no hace absolutamente nada para poner esto, para ponerle coto en principio y luego pues indudablemente para que se efectúe la reparación con 1.000 soles, 2.000 soles que se le dé a las personas directamente concernidas. Eso no resuelve el problema. Repsol sigue actuando con un sentido malsano. Y pues ahí hay personas interesadas en que esto siga así. Y esto lo debemos comprender. Por eso es que esta democracia representativa debe ser superada por otro tipo de organización social y económica. Tenemos que pasar a otra etapa. Y eso depende de nosotros. De nosotros que comprendamos que ya no estamos solamente para hacer luchas sindicales que son buenas, en donde nosotros reconocemos a ellos como los que manejan el juego y a nosotros como los que debemos trabajar y punto. No, tenemos que cambiar. Nosotros trabajamos, creamos una riqueza y por lo tanto somos los dueños de esa riqueza. Y por consiguiente, la totalidad de esa riqueza debe volver a la totalidad de la población. Pero eso no sucede así. La casi totalidad de la riqueza es apropiada por estos señores, que son unas cuantas familias. De millones de personas, como el caso del Perú, de 34 millones de personas, unas cuantas familias son las beneficiadas. Y eso pasa igualmente a nivel mundial. Igualmente en cada uno de los países. En Estados Unidos es igual. El país más poderoso del mundo. Yo lo he vivido, y lo he estudiado. Entonces ahí se ve cómo miles de gente viven bajo los puentes. Ese es el país más rico del mundo,
pero miles de personas viven bajo los puentes, en casas maltrechas, insalubres completamente, y hay familias en donde los hijos no trabajan de generación en generación, son los morenos de Manhattan, que simplemente porque son negros, ¿ah?, de piel negra, no encuentran trabajo. O como, por ejemplo, en Francia, los árabes, ¿no? Que es difícil para un árabe, así tenga la máxima calificación de ser un ingeniero de alto nivel, difícilmente va a encontrar un puesto a la altura de sus competencias. Por lo que generalmente decimos racismo. El racismo es la expresión de un sector social dominante. Ellos se imponen para diferentes medios, ya sea por el género, por el color de la piel, por la lengua, por el aspecto personal, por el lugar en donde reside. Todos son una serie de elementos que juegan como medios de opresión, de sumisión. Eso lo tenemos que comprender, que en este caso en el que vivimos en una democracia representativa, al cual nos invita a votar cada 4 o 5 años, y que es el único momento que algunos dicen es el acto de democracia, el resto de los días del país, de los días del año, pues simplemente hay la sumisión total hacia ellos y son ellos los que manejan todo. Entonces tenemos que pasar hacia una nueva organización social, una nueva organización que nosotros mismos lo tenemos que construir, que crear. La palabra está ahí, pero ni siquiera eso lo entendemos. La palabra está allí y dice democracia. Y sabemos de paporreta la definición de democracia. Nos lo han enseñado y pues, como loros repetimos. La democracia es del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Eso lo sabemos perfectamente, pero no hacemos ninguna relación con la realidad. Es que el gobierno que tenemos, por ejemplo, es del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. No, nada de eso. Bueno, ¿por qué Dina Boluarte está ahí? ¿No? Entonces, la organización social, económica y política tiene que cambiar. Y tenemos que llevarlo a esta aplicación concreta de la democracia, que sea del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Comencemos a reflexionar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir es del pueblo, para el pueblo, por el pueblo? Eso tenemos que comenzar a reflexionar. Nos han tenido siglos embrutecidos solamente para trabajar, que debíamos solamente saber hacer el oficio y realizarlo bien, noche y día, y todos los días del año, y nada más. El resto de las cosas, es el manejo de la sociedad y de la economía, ha estado a cargo de este grupo pequeño del sector dominante. Entonces nosotros tenemos que reflexionar. Ahora hemos avanzado un poco porque ya somos especialistas en agronomía, especialistas en economía, especialistas en medicina, pero eso no nos ha llevado muy lejos. ¿Por qué? Simplemente porque no nos han permitido tocar el área fundamental para el manejo de una sociedad. Cuando yo soy un economista, esa es una disciplina que me permite tener un cierto sueldo. Yo soy un médico, eso me permite tener un sueldo diferente al salario mínimo. Eso me da una holgura, pero ese es un asunto personal. En cambio, los asuntos más importantes están en el manejo de la sociedad, de la totalidad de la sociedad, de la totalidad de los recursos que crea, que desarrolla la totalidad de las personas y durante toda su vida. Además, administrar los recursos que nuestros antepasados nos han legado. Yo les pongo siempre el ejemplo concreto de Machu Picchu, una riqueza monumental, tremenda, histórica, invaluable monetariamente. Ese es un regalo, no hemos hecho nada por crear esa grandiosidad. Es un regalo de la humanidad, de nuestros ancestros. Y todo eso lo disfrutan ellos, y no nosotros que somos los hijos de los pueblos originarios de Tahuantinsuyo. Tenemos que llegar a entender eso. Tenemos que llegar a entender que tenemos que saber cómo se maneja una sociedad y cómo integrar el desarrollo individual al desarrollo colectivo. Eso es importante, entender cómo debemos llegar a mejor manejar nuestra sociedad en beneficio de todos, de mí, de los otros, los vecinos, de la familia y de todos. Ese es un manejo de la sociedad. Entonces eso tiene sus articulaciones, eso no cae del cielo. Nosotros mismos tenemos que intervenir.
Y es ahí en donde debemos pensar nuevamente qué quiere decir democracia. ¿Qué quiere decir del pueblo para el pueblo por el pueblo? Puedo hacer reflexionar y ustedes verán que ahí no hay nada, ninguna intervención de los políticos. En esa definición nada, no aparece. Entonces, eso nos debe llevar a pensar de que todos los asuntos económicos, fundamentalmente, que es lo que pesa en la actividad diaria de la persona, deben ser manejados en forma directa por nosotros mismos. No tenemos que esperar la aprobación de nadie para realizar un puente. No tenemos que esperar la aprobación de nadie para poner adelante una escuela. No tenemos que esperar a nadie de nada para poder generar actividades colectivas en beneficio de la población y de todos. Eso lo podemos hacer en tiempo real, inmediatamente nosotros decidir y sobre todo el financiamiento, que eso lo voy a conversar paulatinamente con ustedes para comprender de que nosotros tenemos un financiamiento gratuito e ilimitado para la creación de empresas país. Porque está tan metido en nuestro cerebro, en nuestro cotidiano, que no tenemos plata. Les hemos creído a ellos tremendamente, ciegamente, de que somos países pobres y que no tenemos plata y por lo tanto tenemos que pedir préstamos para hacer algo. Esa es una mentira y una manera de ellos de hacer más dinero. Porque cada vez que ellos piden, por decirte, $1.000 millones de préstamo, de esos $1.000 millones pues no llegan ni 50 soles a los realmente concernidos. Porque en el camino todos ingresan a chupar lo que es la corrupción. Diferentes formas de corrupción. Y cuando llega al último estadio, en donde realmente para el cual ha sido destinado, llega una miseria. Pero la población tiene que pagar la totalidad de ese préstamo, y además que el préstamo ha sido concertado en términos leoninos, porque como somos pobres, estamos arrodillados pidiendo dinero, el que nos quiere prestar, pues indudablemente, y además está en toda su ventaja, de imponer las condiciones. Ustedes han visto cómo nos clasifican. Nos clasifican los sistemas financieros, este tiene posibilidad de pagar, este no tiene posibilidad de pagar, y cuando se dan cuenta que no tenemos posibilidad de pagar, los términos del contrato son más leoninos todavía. Entonces, esto tenemos que ir entendiendo si nosotros queremos liberarnos como persona y como sociedad. No se trata de hacer la guerra civil, no se trata de hacer una guerra militar. Lo que trata es que comenzamos por limpiar nuestra cabeza de lo embrutecido que estamos en estas cosas. Somos doctores, doctores, ingenieros, algunos se quieren llamar PhD, para copiar al grado de doctor de Estados Unidos, PhD, se alarga, yo soy PhD, la mierda. Y bueno, pero ¿para qué sirve todo eso si no manejamos correctamente nuestra sociedad? Y si no le decimos a nuestros hermanos cómo debemos manejar nuestra sociedad para que la totalidad de la riqueza que el pueblo crea vuelva a la totalidad de la población en partes más o menos iguales. No estrictamente iguales, indudablemente, el igualitarismo sería catastrófico, porque algunos tienen más competencias que otros, algunos quieren trabajar más horas que otros, y hay así una serie de diferencias, lo que haría que ese reparto es más o menos igualitario, pero es que no, pues que una persona gane 1.000 soles y que el otro gane 5 millones de dólares, eso no, pues ¿cuál es el fundamento para que haya esas tremendas desigualdades? Que una persona tenga una casa acá, otra casa allá, un castillo por acá y el otro no tenga en dónde defecar, eso no puede ser. Y en ese estado está el Perú profundo, la mayoría de la población. Bueno, yo, hermanos, estoy contentísimo de que mañana, el día 19 de julio, será un nuevo día para todos nosotros. Un fuerte abrazo y hasta mañana.